Bien, algo habíamos hablado, yo me quedé con ganas de darle una vuelta más, la clase pasada, sobre la idea de que, bueno, esta era una pregunta que yo les iba a tirar a ustedes, pero la voy a responder yo, que lo más importante de la ciencia, o que una de las formas de entender qué es la ciencia, tiene que ver con responder preguntas. Es decir, para poder hacer investigación científica o hacer ciencia o producir conocimiento, tenemos que responder preguntas. Y para responder preguntas, yo ya lo dije muchas veces, la pregunta hay que hacerla bien. Si la pregunta no es una pregunta científica, que ahí ya me estoy adelantando en otra cosa, si la pregunta no es una pregunta científica, no, medio que no nos sirve, que nos quedamos muy a pata, como muy a mitad de camino. Entonces decimos que no toda pregunta es una pregunta científica. ¿Por qué? Y podemos partir de la respuesta más obvia, que hay preguntas que no tienen una relevancia. Eh, por ejemplo, bueno, está el ejemplo que da ahí este, el, el amigo del Chandler, que dice, bueno, hay preguntas como, ¿cuál es el largo promedio de los cabellos de las mujeres de Sydney? No tiene relevancia científica esa pregunta. Pero después hay otras preguntas que parecen preguntas científicas porque nosotros la podemos ver y decimos, bueno, sí, esto es de un interés para la sociedad, para la empresa en la que trabajo, para mí mismo, para digamos, el ámbito que a ustedes les parezca producir conocimiento, pero que con las que tenemos que tener mucho cuidado, porque después cuando estamos produciendo conocimiento eh, nos revientan. Por ejemplo, a Brian le interesaba saber recién en qué estaciones de servicio había, bueno, nada, tener ideas claras sobre la delincuencia en determinadas estaciones de servicio o los conflictos, no sé cuál es el término más adecuado, para poder tomar decisiones y decir, listo, acá reforzamos, acá no reforzamos, en este ámbito ponemos más cámara, en este otro no. Eh, no sé, tiro así como al azar, pero capaz, Lucía, que sos kinesióloga, estoy guardando la grabación anterior, ahí está, capaz Lucía, sos kinesióloga, te interesa tener un mapeo con datos más concretos sobre los resultados de determinado tratamiento. Y tenerlo de verdad, tenerlo en la mano, que no sea, a mí me parece que los pacientes reaccionan mejor a tal cosa. Digo, por, lo dije por azar, no sé cuál es tu interés en la ciencia de datos, pero pone que te puede pasar algo así, eh, o nos puede interesar saber cuál va a ser el precio del Bitcoin pasado mañana para tomar una decisión concreta sobre si vamos a vender o comprar. Bueno, nosotros tenemos que tener claras estas preguntas, porque sí, que si tenemos que poder hacer bien las preguntas, porque si a Brian se le ocurriese preguntar por qué la gente comete delitos, primero es una pregunta muy difícil de responder desde la perspectiva que estamos hablando ahora, pero segundo que eso probablemente en su trabajo concreto no le ayuda a tomar ninguna decisión. Eh, ¿Me equivoco, Brian? No, no sé, perdón si estoy así como haciendo, eh, elaborando conclusiones apresuradas sobre sus trabajos o sus intereses. O quizás yo me puedo preguntar por qué cambia el precio de determinada criptomoneda, y está bien, esa pregunta eh, está buenísima, es válida. Quizás sea un paso anterior que yo necesito para saber cuál va a ser el precio. Pero no, a mí no me sirve saber por qué cambia el precio para tomar decisiones muy claras. Bien, yo les había hablado la otra vez así medio rápido, que nosotros nuestra pregunta, entonces tenemos que tener claro, ¿qué querés, cuál es el objeto al que vamos el objeto no una cosa, sino el objeto como
hasta gramaticalmente, el sujeto gramaticalmente del que vamos a construir conocimiento o del que queremos conocer algo y cuál es el conocimiento que queremos sacar de ahí. Y ahí se nos escapan. em, Yo esto se los digo, no solamente porque me gusta la metodología de la investigación y doy la materia de investigación, esta, bueno, no es la misma materia que esta, ¿no? Pero doy metodología de la investigación también en la carrera de Ciencias de la Educación, en una materia que se llama Antropología Educativa, es decir, tiene un paradigma muy distinto a este, pero no solamente insisto con esto porque a mí me gusta y me interesa y me parece apasionante pensar las preguntas de investigación, sino porque yo creo que en su vida laboral, científica y profesional, tener claro qué buscan, eh, incluso si ustedes tienen un cliente, trabajan para un cliente particular y el cliente les dice, yo quiero saber, no sé, te contrato como científico de datos porque me interesa saber más sobre las corrientes marinas. Ustedes tienen que poner una frenada y tienen que decir, ¿qué quieren conocer de las corrientes marinas? Ni siquiera tienen que decir para qué lo querés. Después esa es la pregunta, esa pregunta se la va a responder el mismo. Porque eso es lo que les va a permitir hacer un trabajo focalizado que otorgue resultados reales. Y ahí hay 5 tipos de preguntas que ya las habíamos mencionado, pero que no me había detenido tanto como habría querido, con la que ustedes tienen de la que ustedes se tienen que escapar. Estas preguntas les van a venir a la cabeza, estos tipos de preguntas, y ustedes se tienen que escapar. Las voy a pegar en el chat y las vamos a ir explicando. Me cuesta con la interfaz gráfica de Zoom, la verdad. Bien, y es, cuando nos preguntamos ahí dice, fuerte carga de supuestos a priorísticos, pero que dicho en criollo, hablando mal y pronto, es cuando nuestras preguntas tienen prejuicios. ¿Sí? Por ejemplo, eh, a ver, en el caso de la kinesiología, ¿por qué determinado tratamiento es más efectivo? Como que la primera pregunta es, ¿y vos cómo sabés que es más efectivo? Eh, no, a ver, quiero pensar un ejemplo con lo de las criptomonedas. ¿Por qué me conviene comprar criptomonedas? No, tenemos que saber si te conviene. La- Esa pregunta no te sirve para investigar, porque en esa pregunta ya hay un prejuicio, hay una idea previa, hay una conclusión implícita. Eh, entonces a eso hay que tener cuidado. Ahora, estas preguntas nos van a aparecer siempre que hagamos algún tipo de investigación y además en cualquier pregunta que nos hagamos en un nivel de presupuesto a priorístico, por lo que veníamos charlando hasta recién. Para saber que un hecho es relevante, tengo que saber qué es relevante. Y ahí no voy a tener argumentación científica y citar 5 libros para cada pregunta que me haga. Pero está bueno intentar poner el freno cada tanto y decir, a ver, ¿esto es algo que yo sé o algo que yo pienso? ¿Es algo que a mí me parece o es algo que es así? Em, no sé, se volvió a conectar. Profe, Sí, una pregunta, ya que también das todo esto de metodología de investigación. Para esos casos, ¿no sería también importante plantear hacer una pregunta de investigación con todos los componentes? Viste que vos, cuando planteas una pregunta de investigación, una hipótesis, tenés que tener lo que es tu población blanco, la variable independiente y dependiente. Y a partir de ahí, yo creo que formulas una pregunta más concreta, más interesante. sí. Tenés en cuenta Bien. todo eso. No sé si se entendió. Sí, sí, se entendió. Sí, sí, sí. A ver, mientras más Porque, concreto es. perdón, pues, Sí, obviamente si yo me planteo, no sé, ¿por qué hacer hidroterapia funciona? Es como que es una pregunta que es abiertísima y no voy a llegar a nada. sí. Bueno, mientras más abierta la pregunta, más prejuicios se te meten. Eso seguro. Eh, y mientras más concreto es el dato, quiero decir, ustedes saben que nosotros los de las ciencias sociales tenemos como mucho de que es un poco que todo es discurso y todo una construcción social. Ese es el meme de las ciencias sociales, es, nada, eso es una construcción social.
Bueno, sí, es verdad, nos pasa, ¿no? A nosotros más que al resto. También por eso que nosotros trabajamos más sobre estos supuestos a priorísticos, quizá no son tan influyentes en otras disciplinas. Mientras más concreto el dato, es más difícil que se te cuelen prejuicios. Pero siempre es recomendable, y aquí hay dos teorías contrapuestas, pero siempre es recomendable tratar de hacer un ejercicio de encontrar el propio prejuicio y decir, bueno, a ver, yo quiero saber tal cosa sobre las criptomonedas. Bien, sentarte y decir, ¿qué es lo que pienso yo de las criptomonedas? Y lo voy escribiendo, ¿viste? Nosotros también, lo de las ciencias sociales, siempre hinchamos los quinotos con que las cosas hay que escribirlas. Si no las escribí, medio que... Y lo vamos escribiendo. Y después de eso construimos la pregunta. Hay dos teorías contrapuestas, que una dice, tenés que hacer lo posible por... Mira, si te interesan las criptomonedas, no estudies sobre criptomonedas, porque quiere decir que la vas a llenar de prejuicios. Y otra teoría, con la que yo estoy un poco más de acuerdo, que dice lo contrario. Metete recontra lleno de prejuicios a estudiar eso y andá fijándote cómo los vas manejando. No sé si respondí la pregunta, pero en definitiva, no, ahora voy a tratar de responder un poco mejor la pregunta. Mientras más claridad sobre el marco metodológico y el marco teórico puedas ir construyendo, esos prejuicios, la objetividad científica está más garantizada. Eh, Supongamos que yo digo, ¿por qué tal tratamiento es mejor? Lo planteo así la pregunta. Y viene uno y me dice, ¿y vos cómo sabés que ese tratamiento es mejor? Ah, no, yo lo sé porque yo me leí eh, un paper, confío en que esta persona trabajó científicamente y esta persona demostró que era mejor. Yo quiero conocer las causas ahora. Bueno, en ese caso, no estaré metiendo prejuicios, o en todo caso, qué sé yo, digamos, un poco, no podemos tampoco cuando hacemos ciencia ir a pasarle el cepillo de contrapelo a todo lo que vino antes y, y que confiar en que son todas personas serias y han hecho las cosas bien. Ahí sí respondí un poco más. Bien. Sobre eso que yo también puse acá preguntas que suponen preocupaciones teóricas y preocupaciones metodológicas. Y esto muy frecuentemente, a ver, ¿qué pasa? Para hacer una investigación uno tiene que tener un marco teórico. ¿Sí? Un marco teórico y un marco metodológico. Que yo entiendo que en la ciencia de datos y en la vida laboral, generalmente ese marco teórico y marco metodológico no nos ponemos a escribirlo, de forma marco teórico, dos puntos, sino que más o menos lo tenemos. Digamos. De hecho, el marco metodológico puede ser, lo voy a hacer con tal librería que está en Python, y el marco teórico, qué sé yo, lo que más o menos uno va sabiendo. Yo entiendo que la dinámica de la producción comercial no es la dinámica de la producción científica. Sin embargo, cuando nos hacemos esas preguntas, nos tenemos que dar cuenta que si nos estamos preguntando por la metodología, o sea, básicamente cómo hago, eh, esa pregunta nos ensucia la investigación, es decir, la tenemos que responder antes de arrancar la investigación, o por lo menos separada, porque nos las puede ensuciar. Ejemplo, eh, ¿cómo hago análisis de sentimiento sobre la compra de Bitcoin? Y qué sé yo cómo lo sé. Eso es una pregunta para hacerte antes. Digamos, si en tu trabajo querés hacer análisis de sentimiento, ¿y cómo te lo tenés que responder antes? Bien, preguntas que suponen preocupaciones derivadas de transformar la realidad. Acá el ejemplo de Brian, disculpame Brian que te use de nuevo de ejemplo, pero me sirve de nuevo, porque si la pregunta fuera, eh, a ver, déjame pensar un poquito el ejemplo, pero imagino que mm, lo que vos querés es aumentar o reducir la delincuencia en las estaciones de servicio. Si la pregunta es, ¿cómo reduzco la delincuencia? Bien, ahí está el objetivo de tu investigación.
pero no, el objetivo de tu investigación no hay que confundirlo con lo que queremos investigar, que puede ser, por ejemplo, qué factores hay o en qué estaciones de servicio hay más criminalidad. ¿Para qué querés saber eso? Para reducirla. Pero la pregunta de cómo hago para tal cosa también nos ensucia, porque después bueno, justo en el caso de Brian, él es la persona encargada de tomar la decisión al mismo tiempo que es la que hace el análisis, pero yo puedo ser el que tiene que hacer análisis de esos datos, pero no el que toma la decisión. O sea, yo, si Brian me contrata, le voy a decir, bueno, mira, en base a los datos que vos me pasaste, tengo esto, esto y esto, la decisión es tuya, y cómo lo haces, te toca a vos. Bien, ¿por qué les digo todo esto? Porque en general eh, yo me estoy cansado de ver cosas que realmente se retrasan por caer en estas trampas de hacerse una pregunta. eh, ahí te respondo, Matías. Eh, yo estoy como, vi muchas veces investigaciones en todos los ámbitos, eh, tardando más o frustrando a quien lo hace o desperdiciando recursos inútilmente por, por plantear mal la pregunta, por no tener claro no tener claro cuál es el conocimiento que yo quiero construir. Entonces, ustedes, la- lo que sea que hagan laboralmente, académicamente o científicamente, tienen que poder plantearse bien la pregunta. Yo creo que una vez que la pregunta está bien planteada, todo lo demás sale mucho más fácil. Le va a aumentar velocidad, le va a garantizar más ascenso en el trabajo y todo lo que viene asociado a la eficiencia. Ahí te leo, Matías, y te respondo. Bueno, sí, claro. Mientras menos conocemos, tenemos más prejuicios. Yo creo que frecuentemente, si trabajamos digamos, si trabajamos para nosotros mismos y hacemos data science, ¿por qué no? Porque nos da la gana hacerlo sobre temas que nos interesan, vamos a poder zafar de los prejuicios. Pero si en cambio trabajamos para otros, muy probablemente trabajemos sobre temas que no estamos tan sumergidos. Eh, yo en todos los trabajos que he hecho con cosas parecidas a ciencia de datos, la verdad que la mayoría no me importaban mucho. Entonces yo no me importaban, quiero decir, me importaba mi laburo, pero no me conmovía, no me motivaba a decir, uy, qué gana de producir información relevante sobre las anomalías en la venta de llantas de autos. No, a mí nunca me pasó eso. Eh, entonces por ahí hay que hacer otro trabajo para alejarse de los prejuicios. Incluso cuando desarrollamos software que tiene que poder usarse en distintos contextos. em, Déjenme pensar un ejemplo. Bueno, en donde yo trabajo ahora hay muchos tipos de clientes que usan softwares muy parecidos para cosas bastante distintas. Algunos lo hacen para controlar stock, otros lo hacen para controlar carga de tareas de sus empleados, otros lo hacen para controlar flujo de mensajería interna y poder pensar. Muchas veces nos encontramos imaginándonos casos posibles y esos casos posibles parten del prejuicio y nos limita al momento de poder pensar la algoritmia correcta para poder analizar esas estadísticas. Eh, Está bueno eso de eso que dijiste acá. Yo me lo imagino ahí como llevándolo al nivel laboral, reuniéndonos con los clientes y, y preguntándole, bueno, intentando conocer la realidad de su negocio para
o de lo que sea que tengan que necesiten para construir una base de información más interesante. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Está más o menos, seguimos el camino? ¿O está Sí, confusa la cosa? Bien, Brian, perdón, te usé de ejemplo mal. Discúlpame si me inventé cosas que no eran. no, no, yo lo hice justamente el análisis a través de los datos, porque si nosotros teníamos un Excel nomás, y con el Power BI y demás, con gráficos uno veía más rápido donde tenía la mayor cantidad de robos, hurtos, las más problemáticas. Entonces, si el negocio nos pedía asesor y nosotros le dábamos asesoramiento al negocio, le decíamos, bueno, vamos a hacer un, este, una instalación de cámaras, de un recambio de todas las cámaras, primero en esta y tal estación. O son mucho más problemáticas las del conurbano que, no sé, la que está en Trenclau, que Claro. está súper tranquila. Lo usamos más que nada para eso, para respaldar nuestras decisiones y las recomendaciones que hacíamos. Bien. Bueno, está bueno eso que dijo Brian recién, de usar los datos para respaldar las decisiones. Está bueno en la supervivencia de la vida cotidiana, ¿no? De decir, a mí mi jefe, no sé, tengo que explicar por qué lo hice, y los datos hoy tienen una legitimidad interesante. Quiero decir, nadie desconfía de un gráfico, pero que los políticos lo usan siempre. Ponen cualquier cosa en un gráfico y lo usan para tirar agua para el molino que les parezca. Eh, el otro día me llamó la atención que, bueno, una persona que fue gobernadora de una provincia importante compartió un gráfico con una interpretación, y la interpretación de los comentarios era toda la contraria en algunos casos. Me llamó la atención cómo es algo que ustedes no tienen que hacer porque está mal. No, mentira. Pero quiero decir, ahí hay algunos aspectos de decir, yo con los datos también te puedo un poco decir lo que yo quiero. Pero si queremos construir conocimiento, no es lo mejor. Ahora, si queremos cuidarnos de un jefe, está buenísimo. Eh, Bien, hay una palabra que en esta materia apareció hasta ahora solamente una vez, creo que apareció solamente una vez, es método. Y yo estoy seguro de que todos escuchamos hablar de el método científico. Y hay un debate, yo quiero saber más o menos qué opinan ustedes, sobre si el método científico es uno, o es el mismo para todo, o deberíamos hablar de métodos científicos o de metodologías científicas. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Investigarían siempre con el mismo método científico? O sea, ¿producirían conocimientos siempre con el mismo método? ¿O hay distintos métodos? Sí, es filosófica la pregunta, es la materia filosófica. Bueno, la voy a hacer distinta, la pregunta. No sé si anduvieron viendo el libro, pero hay una estrategia que tiene el autor este, vamos a decirle el Chalmers, vamos a poner el artículo para hacer que nos sentimos más amigos de él. Hay una estrategia que tiene el muchacho este, que es que el tipo te habla de Aristóteles y de Galileo. El loco te los compara los dos, ¿no? Y después más adelante te empieza a tirar, te lo mencionas a Einstein, a Stephen Hawking. Piensan que Aristóteles, digo, no, nadie va, o sea, todos podemos
Está medio obsoleto Aristóteles, sí, yo lo entiendo, pero nadie puede pensar en un tipo que escribió hace 2500 años, era un pavote. O sea, todos pensamos que era un grosso Aristóteles, si no, o no sé si todos lo pensamos, pero las editoriales por lo menos lo piensan. ¿Ustedes creen que Aristóteles investigaba con la misma metodología científica de Galileo y solamente tenía instrumentos menos precisos para investigar, por eso no llegó a las mismas conclusiones? ¿O que Aristóteles tiene una metodología científica distinta que Galileo? Y después vamos a, si quieren, Aristóteles con él, Stephen Hopkins. ¿Qué les parece? Quizás cada uno tenga un método más analítico, más inductivo, más deductivo, más hipotético. Bien. ¿Y por qué decimos que, está bien, quizás con Aristóteles no lo decimos, pero por qué decimos que Galileo y Stephen Hopkins son científicos los dos? Si investigaban con distintos instrumentos, distintos métodos, distintas perspectivas, ¿por qué las Porque dos cosas usarían un conocidas? tipo de metodología similar. El- eh, una metodología es un paso a seguir, un procedimiento a seguir que cumpla ciertas pautas. Bien. Más o menos cuáles pautas. Perdón, digamos, no quiero ser un interrogatorio, pero quiero que lo vayamos construyendo porque no está todo el mundo de acuerdo con esto. Más o menos qué pautas pueden ser. Que sea veraz la información que se obtiene, que se analiza, que se someta a diferentes tipos de procesos y que el resultado sea el mismo, por ejemplo. Bien, bien. Eso que vos dijiste es central e importante porque sí, nosotros, si hacemos ciencia, ahí ya dijimos que hay otra forma de conocimiento, que, bueno, cada uno que se valga de lo que quiera, pero acá vamos a hablar del pensamiento científico, aunque valga que cada uno haga lo que quiera, quiero decir, bueno, si alguien que cree, eh, si alguien cree en la astrología y usa la astrología para tomar decisiones, a mí yo no, me parece bárbaro, pero si vamos a hablar de ciencia, hay que cumplir determinados pasos y hay que respetar determinados principios y uno de esos es que sea fiable. También dijimos que es falible al principio, ¿no? Un conocimiento científico es fiable y es falible al mismo tiempo. Quiere decir que puede venir otro después y te puede demostrar que estaba equivocado. Pero fiable quiere decir a nivel de lo que yo repito el experimento de la misma manera, la observación va a ser la misma. Bueno, para garantizar la fiabilidad hay un aspecto importante de, de la ética científica, que es que el experimento, la observación, el hecho observable, tiene que ser accesible para todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Es decir, si yo les digo que la gravedad existe porque una piedra se cae, todos podemos agarrar la misma piedra con la mano, la soltamos y la piedra cae. Entonces, efectivamente, el resultado del experimento es el mismo. Bien, pero ¿qué pasa cuando para hacer un experimento necesitamos un instrumento de medición? Otra vez, son como 10 minutos. Yo les quiero decir que yo ya le veo una queja a la universidad por este aspecto que me molesta mucho en lo laboral. Bien, y esto además queda grabado por suerte, así si alguien, si alguien lo ve de la universidad puede ver que estoy enojado. Bien, ¿qué? Y ahora me hizo perder Zoom. La observación es, pues, ¿qué pasa en el caso de un telescopio? Yo no tengo un telescopio en mi casa. Yo no sé quién de ustedes tiene un telescopio en mi casa, pero en mi casa no, pero en su casa capaz que sí. Eh, ¿Cómo hacemos para creer entonces que es verdad que, que Venus no brilla? Porque yo lo veo desde el patio de mi casa y brilla. Pero esto yo no lo sabía, lo leí en el libro. Pero Galileo dice que él miraba con el telescopio y no brilla más. ¿Cómo nos creemos eso? Habrá probado varios telescopios. Bien, pero yo le creo. Vos le crees también. Sí, a ver, O sea,
¿Por qué te va a mentir? Lo que hay que entender, profe, también es que la ciencia, a medida que va avanzando, va desmitificando ciertas creencias que hasta su momento eran verídicas. Por ejemplo, hoy en día la tendencia es ayuno intermitente para todo el mundo. ¿Para todo el Sí, mundo o para ciertas personas? Bueno, la ciencia te dice que quizás para un muestreo de una gran población es satisfactorio. Ahora, no necesariamente a un diabético, a un insulino dependiente eh, o diabetes tipo 2 es apta. Entonces, a medida que van avanzando los estudios sobre esa población específica, sobre ese punto en especial, se van abordando otras teorías u otros desarrollos que no fueron contemplados en un principio. bien. No Sí, necesariamente un experimento tiene que quedar cerrado con una sola hipótesis, se puede seguir desarrollando esa hipótesis a posterior. sí, sí, sí. Eso seguro. Sí. Tenemos verdades que son determinantes que, bueno, en el futuro cambian, digamos. Y hay ejemplos que son eh, nefastos. Médicos recetando anfetamina para adelgazar. Y hoy sabemos que la anfetamina es porquería. Eh, pero yo quería ir también a un aspecto de, a medida que la ciencia avanza, la, el instrumento de medición se vuelve cada vez más exclusivo. Sí, quizá no lo palpamos tanto en la ciencia de datos, porque nosotros queremos hacer un análisis sobre un dataset, y yo el dataset, no sé, digamos, hay muchísimos datasets que son públicos, eh, pero los instrumentos de medición se vuelven cada vez más exclusivos. Y además, las teorías se vuelven cada vez más complejas, lo que hacen que algo sea observable es difícil. Y eso nos pone frente a cambios en el método científico. Ustedes escucharon hablar seguro del gato de Schrödinger. Eh, digamos, hay dos ejemplos que son el gato de Schrödinger, la teoría de la relatividad. El gato de Schrödinger no, el principio de incertidumbre de Schrödinger, que él lo explica en el gato este, y la teoría de la relatividad, que ponen en crisis toda la ciencia. O más que poner en crisis, digamos, quiero decir. Se alejan de la física newtoniana, y Newton es un capo, todos sabemos que es un capo el tipo. Eh, bueno, a la física cuántica, yo me encanta, no sé mucho de física cuántica, pero me encanta la computación cuántica. Pero quiero decir, ahí, ¿qué hacen los científicos? Se ven obligados a cambiar de método científico, porque ya la idea del experimento observable, nos quería contar, Rodrigo, por qué el experimento observable ya no vale tanto después del experimento de Schrödinger. Porque les cambió un poco la noción de que algo que es observable es inmutable. Cambia el hecho de que observar algo puede modificar la naturaleza de lo que está siendo observado. Exactamente. Exactamente. Y eso es algo que, vieron, ahora me pongo de nuevo la camiseta de profe de ciencias de educación. Nosotros de las ciencias sociales lo veníamos diciendo hace un montón. ¿Eh? Observar un fenómeno social transforma el fenómeno social en sí. Y ahí es donde determinado corpus científico dice, bueno, estos tipos que para nosotros siempre habían hecho discurso y que solamente hablaban y era su interpretación, che, vamos a ver qué tienen en su método científico. Quiero redondear, en realidad quiero redondear porque si sigo abriendo no me van a alcanzar los 5 minutos más que me deja de Zoom. Con esta idea de que hay determinados aspectos que hacen que el método científico cambie. Y no sé cómo se relaciona eso con la ciencia de datos, pero seguramente para algo le sirve. Eh, por ejemplo, para sospechar del dato, de entrada, digamos, ¿no? Para sospechar de la objetividad y la fiabilidad del dato. Eh, bien, les prometí para la semana que viene
había hecho un cronograma, darle las consignas del parcial, vamos a llamarlo parcial, así la universidad no se enoja, y hacer una consulta. Eh, bueno, si la psicología se la considera ciencia, a ver, primero que en psicología tenemos un montón de cosas distintas. Hay algunas que sí tienen definitivamente el estatus de ciencia, que honestamente son las que yo creo que menos sirve para mejorarse la cabeza, y hay otras que están más difíciles. Pero esperen, la semana que viene, les juro que si quieren hablemos de psicología y de ciencia de datos, nos vamos a divertir. Pero déjenme decirles esto, que me quedan 3 minutos y Zoom me echa. Les prometí la consigna del parcial para la semana que viene. Se las voy a dar, va a estar, o sea, el lunes seguro que la publico. Voy a intentar publicarla antes, así podemos ver si hay algunas consultas sobre eso. Van a ser tres preguntas de desarrollo. Voy a controlar con inteligencia artificial que no hayan usado ChatGPT. Lo voy a hacer en serio. Pero van a ser tres preguntas para las que realmente no van a ser difíciles, van a ser todas cosas opinables, no va a haber respuestas correctas e incorrectas, sino que va a tener que ver más con la argumentación que le vayan dando. Una va a ser sobre, ya se le había dicho, pero voy a preguntar si desde su punto de vista la ciencia de datos tiene más para aportarle a las disciplinas ideográficas o nomotéticas. Después les paso la definición de nuevo de qué es eso, pero si la quieren ir pensando. Van a tener 2 semanas para entregarlo. Yo les garantizo que no voy a dejar a nadie regular porque le va a llamar en este parcial. Sí puedo dejar a alguien regular, bueno, sí, o entregarlo es obligatorio, y sí puedo dejar a alguien regular si realmente hay deshonestidades o falta de trabajo en el parcial, pero mi idea tiene más que ver con un control o con una evaluación, con poder tener una noción de cómo lo van pensando. Y les prometo para el lunes que viene también saber que si la universidad me pide una instancia sincrónica de evaluación, el 8 de mayo, además de esas tres preguntas, vamos a agregar un multiple choice, algo sencillo, y lo vamos a hacer sincrónicamente acá también por la plataforma Moodle. Si no me piden nada de eso, el 8 de mayo damos clase normalmente. Yo para la semana que viene voy a preparar una clase, lógicamente, pero me voy a detener todo el tiempo necesario en las consultas que tengan que hacer. Queda menos de un minuto según Zoom. ¿Hay algo para acotar? No, por mi parte. ¿Todo bien? Bueno, eh, nada, tranqui. Va a ser, se las voy a hacer fácil. Bueno, cerramos entonces, ¿no? Bien, profe. Buena Está bien. semana para todos. Muchas gracias. Chao, muchas Bueno. gracias. Chau, chau.